Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a esta segunda parte de la jornada de Equidad, Género e Inclusión por parte de la Subdirección de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. En este tiempo vamos a estar viendo y discutiendo el cortometraje de Flores de la Llanura. Y bueno, nos acompaña el día de hoy la directora del documental, la doctora Mariana Xochiquetzal Rivera García. Es doctora en Ciencias Antropológicas, en Antropología Visual e investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Es cofundadora de la casa productora Urdimbre Audiovisual, en donde se desempeña como realizadora y fotógrafa. Ha dirigido documentales, videoclips y ha publicado artículos sobre cine documental y etnográfico, antropología visual, tejido, memoria y narrativas transmedia. Entre sus películas se encuentran largometrajes Nos pintamos solas, del 2014, Mujeres se va la vida compañera, 2018, Flores de la Llanura, 2021, ganador del premio Ariel a Mejor Cortometraje Documental que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y el premio Jean Rouch que otorga la Society for Visual Anthropology de la American Anthropological Association, entre otros. Ha sido beneficiaria del programa de fomento y coinversiones culturales del FONCA para la realización de la narrativa transmedia Oficios Creativos del programa DocTV Latinoamérica en su 6ª edición, y del programa de producción de cortometrajes por regiones del IMCINE. Ha impartido cursos de antropología visual, ha sido docente del programa de formación comunitaria Polos Audiovisuales de IMCINE y asesora de proyectos en el programa de estímulo para la creación audiovisual de México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes. Ha sido también programadora del Foro de Cine Etnográfico del Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología y curadora de las exposiciones textiles Huellas, Puntadas y Caminares de la Memoria. Y Tras la huella de las desaparecidas, y organizadora del coloquio internacional Diálogos en Hilatura, hacia una construcción integral para el estudio de los textiles. Actualmente es coordinadora del seminario Poéticas de la Imaginación, Metodologías Experimentales de la Antropología Audiovisual. Bienvenida. Y también se encuentra con nosotros Josué Vergara, documentalista, diseñador sonoro, compositor musical, productor, editor y músico, nacido en la Ciudad de México. Estudió la carrera de Música Popular Contemporánea en la Academia de Música Fermata, Fotografía Análoga, Blanco y Negro en la Escuela de la Fotografía Nacho López, y la carrera de la Fotografía y Publicidad en la Escuela Ansel Adams. Como productor cinematográfico, coeditor, compositor musical, diseñador sonoro y postproductor, realizó Flores de la Llanura en 2022, ganadora del premio Ariel a Mejor Cortometraje Documental. Como productor sonidista, compositor musical, coeditor y postproductor del corto documental Mácula de Mariana Xochiquetzal Rivera, que está en proceso, y como codirector, productor, director del sonido, compositor musical, coeditor y postproductor del largometraje documental Jack Shuna, ¿sí? de José Vergara y Mariana Rivera. Como productor, co-guionista, cinematográfico, diseñador sonoro, productor musical y postproductor, ha realizado Mujer se va la vida compañera, Huellas para la memoria, entre otras. Bueno, yo no sé ustedes, ¿no? Cuando yo vi el documental, pues yo me cuestioné pues sobre todos estos feminicidios, ¿no? Desapariciones, ausencias que no visibilizamos, que no están contados, ¿no? En la historia, que tampoco están contados en estadísticas, y todos estos hechos, ¿no? De violencia hacia las mujeres que se dan en contextos no centralizados, ¿no? Que se dan pues justo en comunidades indígenas. No sé, yo la verdad cuando lo vi me pareció algo muy, muy fuerte, ¿no? El cómo incluso contar algo
pues sí, o sea, de mucha injusticia, ¿no? Y cómo nosotros, las mujeres, ¿no? En general, pues tenemos que enfrentarnos ante estas desigualdades jurídicas, ¿no? Para poder alcanzar una justicia y un respeto hacia los derechos humanos pues, que en realidad tendrían que ser universales, ¿no? Entonces, como en este cuestionamiento, mi primera pregunta hacia ustedes es: ¿cómo fue el proceso del tejido para transformar la rabia y el coraje de la muerte de una compañera tejedora y vivir el duelo a través de un ritual sanador que se proyecta en el documental sin revictimizar a las víctimas directas? Bueno, pues muchas gracias por el espacio y por invitarnos a compartir nuestro trabajo. Y bueno, pues para también poder contestar a tu pregunta, lo que teníamos pensado era pues compartirles un poco la trayectoria de cómo llegamos a esta película, que pues podría parecer que pues que solo es un cortometraje y que a lo mejor fuimos solo una vez y documentamos esta historia, pero en realidad de fondo pues lo sustentan más de 10 años de trabajo con las compañeras tejedoras, en donde hemos ido trabajando muchos proyectos en conjunto y digamos que en ese caminar, desde que las conocemos, pues ya hemos hecho otros trabajos audiovisuales que fueron como un ensayo previo a lo que hoy ven como Flores de la Llanura. Hemos hecho exposiciones, hemos hecho talleres, en fin, como muchas cosas alrededor del oficio de tejer, pero también en el 2018 pues ocurre este feminicidio a una de sus compañeras, a la prima de Yesenia, que es la protagonista que conocieron, y pues bueno, ya era como la oportunidad y el momento de poner como en práctica nuestros conocimientos para narrar una historia que nos parecía que no podía pasar desapercibida, ¿no? O sea, que de por sí era un evento supremamente doloroso y difícil para ellas, como para que no utilizáramos pues las herramientas que hemos desarrollado, que son las audiovisuales, para de algún modo pues dar vida y dar pues sí, un lugar a esta historia, ¿no? Entonces, bueno, queremos, no sé si por ahí nos pueden poner la presentación. Ah, aquí está. Okay. Ah, así. Perfecto. Bueno, como antecedente, pues queremos compartir que este interés por documentar los oficios textiles viene pues de que yo soy tejedora, ¿no? Yo casi siempre me presento así. Soy antropóloga, soy documentalista y soy tejedora. Y desde que aprendí a tejer, que de hecho fue en la escuela de antropología, con otra compañera lingüista, que fue la que nos enseñó a tejer a mí y a un grupo de compañeras, pues me empecé a dar cuenta que el tejido tenía un poder muy importante cuando se hacía en colectivo, cuando nos sentábamos a compartir espacio y tiempo de escucha, de platicar, de contarnos historias. Y luego se volvió un medio de subsistencia, vendíamos lo que tejíamos. Entonces nos dimos cuenta o empezaron primeras intuiciones de que en el tejido había una forma de narrar y de contar. Cuando estudié después la maestría en antropología visual en Ecuador, tuve la oportunidad de viajar a Colombia cuando terminé la maestría, y en Colombia fue donde me cayeron todos los 20 posibles, porque llegué a colaborar con una compañera que es Isabel González, que es también antropóloga y tejedora, y ella me introdujo a un primer encuentro de tejedoras por la memoria que se hizo en Colombia con mujeres que habían sobrevivido al conflicto armado, y ellas utilizaban esta técnica como de patchwork, que es la que están en las imágenes, donde ellas documentan a partir del tejido, del bordado, de coser telas, la masacre de la que fueron víctimas su comunidad en los Montes de María, en el norte de Colombia. Y cuando vi estas escenas y cuando vi que esta forma era una manera de testimoniar contra la guerra, contra los abusos, contra pues sí, la falta de atención a los derechos humanos, pues como que fue ahí donde entendí la potencia y el poder que tenía ese oficio para contar historias que habitualmente pertenecen al mundo de lo privado, ¿no? Donde pareciera que el tejer es ir a tu casa, encerrarte y en silencio pues hacerlo tú sola, ¿no?
Y pues al conocer a estas mujeres, pues me vino toda esta inquietud por rastrear y documentar qué estaba pasando en nuestro país alrededor de la violencia y qué estaban haciendo, si había colectivos que estuvieran retomando este lenguaje como una forma de documentar y de tejer la memoria. Este es un tapiz que se tejió durante ese encuentro, esto fue 2011, y es un tapiz que recoge la historia de las mujeres de la ciudad y del campo en Medellín. Bueno, en Medellín se hizo el encuentro, pero son mujeres de diferentes costureros en Colombia que tejieron las historias en un tapiz que ahora se encuentra en el Museo de la Memoria en Medellín. Bueno, Josué, si quieres contarlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, justamente, como dice Mariana, a partir del año 2014 fue que empezamos a crear nuestras obras audiovisuales. La primera que hicimos juntos se llamó Telares Sonoros, que es como el que da pie a Flores de la Llanura. A mí se me hizo interesante en ese entonces trabajar con Mariana, digo, los dos venimos de la relación audiovisual. En ese momento a mí se me hizo interesante que Mariana quisiera registrar los sonidos del telar, ¿no? Entonces me hizo como muy interesante que alguien pudiera pensar en eso, ¿no? Entonces fue que grabamos ahí, fuimos a documentar, grabamos los sonidos del telar, el proceso del telar, y fue bien interesante porque a partir de eso regresamos ahí a la comunidad con telares sonoros y se lo mostramos al violinista, que también aparece aquí en Flores de la Llanura, y a las tejedoras. Entonces era muy interesante ver su reacción, ver la reacción de cómo las tejedoras, al escuchar los sonidos del telar, que muchas veces lo oían pero no le ponían tanta atención. Entonces era pues como bonito e interesante ver, hasta como que suspiraban al escuchar el sonido del huesito, del machete y ese tipo de cosas. Y les preguntábamos que qué pensaban y decían ellas que escuchaban música en sus sonidos del telar, ¿no? Entonces bueno, este fue el primero que hicimos, con el primero que empezamos. Poco tiempo después las tejedoras nos pidieron que les hiciéramos un video para pedir un fondeo, porque su taller tenía un techo de asbesto que es muy tóxico, es cancerígeno, y entonces hicimos un segundo video que se llama La Flor de Xochitlahuaca, retejiendo nuestro taller, y ahí seguimos un poco también buscando la manera de hacer los telares sonoros, de hacer como una estructura a partir del sonido del telar, ¿no? Poco tiempo después también hicimos El Hilo de la Memoria, que trata sobre este recorrido que dice Mariana, que hicimos con Isabel, que es esta compañera colombiana, y trajo la exposición de muñecas y de bordados de Colombia, y entonces hicimos una exposición primero en Coyoacán, en la Casa del Artesano. Después fuimos a Chiapas también a montar la exposición. Después pasamos ahí a Xochitlahuaca y ahí se dio un taller de muñecas, ¿no? Entonces, bueno, este documental pues habla mucho sobre esa ruta que hicimos en el 2015 y sobre el taller de muñecas, ¿no? Y bueno, después hicimos de Huellas para la Memoria, que también fue un documentalito que se hizo a partir de una exposición que se hizo en el... ¿Cómo se llama el museo? El Museo de las Culturas del Mundo. El Museo de las Culturas del Mundo, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado haciendo tanto documental como exposiciones durante todos estos años, y al final, bueno, de alguna manera Flores de la Llanura cierra también todo un ciclo que ha sido del 2014 al 2022 más o menos, que hemos realizado estas obras audiovisuales, ¿no? Sí, y bueno, estas como capturas que ven aquí de portadas son documentales que pueden ustedes consultar libremente en internet, y que, bueno, para contextualizar, estos documentales se hacen en el marco de una investigación que yo empecé a hacer cuando estaba estudiando un doctorado en la UAM. Entonces mi idea era justo hacer una tesis sobre el tema del tejido, pero abordado desde diferentes ámbitos, ¿no? El ámbito político, el ámbito sensorial, como ya dijo Josué, desde los sonidos, el ámbito de la exposición, y también era como una tesis más interactiva porque incluía el taller de las muñecas, que fue muy revelador porque a través de ese taller pudimos hablar sobre las historias de vida, las historias de violencia que vivían las tejedoras en sus comunidades. Entonces fueron como primeros acercamientos para conocerlas, para conocer sus miedos, sus preocupaciones, ¿no? Sus sueños, qué era lo que ellas querían hacer, contar.
Entonces, como que todo este antecedente para nosotros es importante que lo conozcan, porque a veces pues como que el cine convencional o los cineastas que no vienen de una disciplina quizá de una ciencia social, pues a lo mejor llegan a un lugar, a una comunidad, buscando historias como si se tratara de reportajes, ¿no? Como de encontrar ahí algo que puedan exponer en la pantalla. Sin embargo, pues nosotros hemos tejido una relación que no buscaba la historia en sí, sino que la historia es consecuencia de esa relación, ¿no? Entonces, para nosotros siempre es importante poder contar ese antecedente para que pues se entienda el contexto en el que surge ya Flores de la Llanura como un proyecto documental más en forma, pero que ya pues ha caminado por otras experiencias, por otros aprendizajes, por experimentar con lo sonoro, con la música, con el textil, con las autonarrativas, ¿no? El primer documental que hice, que se llama Tejer para no olvidar, yo cuento mi propia historia, cómo me hice tejedora, hablo de mi abuela, ¿no? Como una aproximación mucho más íntima de mi propia historia para conectar con la historia de otras mujeres. Y bueno, estos son los carteles de las 3 exposiciones que hemos hecho a lo largo de estos años. La primera que contó Josué, que fue Tejer con el hilo de la memoria, que fue esta exposición itinerante con talleres, muestra de cine, etcétera. Luego hicimos Huellas Puntadas y Caminares de la Memoria en el 2018, y en el 2022 hicimos Tras las Huellas de los Desaparecidos, también aquí en la Ciudad de México. Y estas son unas imágenes de ese primer recorrido. Este es uno de los talleres de ahí de Guerrero con las tejedoras, donde se montó la exposición y donde se hizo pues el taller de las muñecas, que de hecho se hizo una muñeca colectiva, que es la que aparece de su lado izquierdo, que es doña Florentina, que ellas decidieron hacer una muñeca que representa a la fundadora de su cooperativa, y mandan esta muñeca de regalo a las tejedoras de Colombia con un mensaje en donde le ponen un corazón, y adentro del corazón le ponen semillas de algodón. Entonces es como la metáfora de que esta muñeca, al llegar a Colombia, la vida de doña Florentina, representada en las semillas de algodón que ellas cultivan, pues fuera sembrada su vida también en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, estas metáforas de vida, muerte, que luego se convierten en el documental que vieron ahora, pues ha sido este caminar, ¿no? Ha sido como encontrar qué habita, cuál es el lenguaje que está subyacente al textil, al telar de cintura, ¿no? Que a veces podría parecer como una tecnología tan compleja que se vuelve incomprensible, que al no hablar la lengua, pues también se vuelve una limitante, ¿no? Cómo hacemos trabajo de campo donde no hablamos la lengua, ¿no? Y qué otras herramientas podemos como entretejer para llegar a ese conocimiento, muchas veces sin necesidad de palabras. Una de ellas fue aprender a tejer en telar de cintura, otra de ellas fue el sonido como una forma de conectarnos con este quehacer. Y bueno, estas son otras imágenes de la exposición del 2018, donde participaron colectivos latinoamericanos. Aquí vinieron por primera vez a México las arpilleras chilenas, algunas de ellas realizadas en los años 70 durante la dictadura de Pinochet, y Roberta Basic, que es una curadora chilena de textiles testimoniales, trajo a México una colección, una pequeña muestra de su colección Conflict Textiles, y pues se pusieron a dialogar con textiles de colectivos de desaparecidos de Michoacán, de Puebla, vinieron los textiles de Colombia, de aquí de México, pues de varios lugares. Entonces pues fue una experiencia muy linda que se culmina en el 2022 con esta otra exposición, Tras las Huellas de los Desaparecidos, donde además se hizo una sección especial abierta a convocatoria del público para que enviara textiles que hablaran sobre estos temas. Y bueno, el tema más álgido fue el feminicidio, lo cual nos hizo darnos cuenta pues como una radiografía de cuáles son estas preocupaciones primordiales del país, y pues fue muy desgarrador darnos cuenta que el feminicidio fue el primer lugar, ¿no? Y bueno, pues finalmente Flores de la Llanura, que ya es un trabajo, pues siento yo como más, pues no sé, como dijo Josué, como que llegamos a cumplir un ciclo después de 10 años de esta experimentación, de trabajar con ellas y de encontrar finalmente un lenguaje poético, que es un poco respondiendo a tu pregunta, ¿no? De cómo encontrar esa narrativa, que bueno, buscábamos que fuera algo
no punitivo, no amarillista, que no señalara a un culpable, porque finalmente pues ellas están en contacto con la familia del asesino de Silvia, que fue su esposo. Entonces pues no queríamos someterlas a ningún tipo de conflicto interno con la comunidad ni con la familia de este señor. Entonces pues creímos que lo más adecuado era pues hablar desde la resiliencia, desde la fuerza, desde el propio ejercicio de tejer como una metáfora de unión, de fuerza, de sanación, y que era mejor darle esos minutos en pantalla a estas mujeres que hacen este duelo más poético que hablar del feminicida en sí, ¿no? Nosotros normalmente cuando hacemos algún documental, en los primeros lugares donde nos gusta presentarlo es en los lugares donde lo grabamos. En este caso de Flores de la Llanura, pues había mucha expectativa en la comunidad de qué iba a tratar la película, porque obviamente pensaban que íbamos a nombrar al asesino y no sé, todo. Entonces había una expectativa un poco amarillista. Y entonces, bueno, hicimos la primera proyección, hicimos 2 proyecciones ahí para empezar. Y fue bastante gente del pueblo. Y bueno, se llevaron la sorpresa de que no tenía nada que ver con lo que esperaban. Y al final, algo de las cosas positivas que suceden fue que dio pie a que muchas mujeres de la comunidad, terminando la película, tomaran el micrófono y hablaran sobre las violencias que cada una de ellas vive en su propia casa, ¿no? Entonces, pues eso mismo hizo que ya que bueno, la misma Jessie, la protagonista, de repente ya la buscan como para poder apoyarse en ella y pedirle consejos para ciertas cosas, o de repente piden la película para poderla mostrar en otras comunidades y en lugares de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el resultado de la película pues a nosotros también nos ha sorprendido, porque es una película que también es una película también muy universal. El primer festival en donde se estrenó internacional fue en Egipto, y cuando nos pidieron la película nos pedían que era importante porque a pesar de que era una comunidad en México bastante lejana, era muy cercana para ellos porque los mismos casos suceden en Egipto, en comunidades de Egipto, ¿no? Entonces les hacía importante poder mostrar Flores de la Llanura en lugares tan remotos, ¿no? Y bueno, les trajimos unas imágenes de esa proyección comunitaria que se hizo el estreno en Zulja. Y fue muy interesante porque, como vieron, la película está grabada en el Día de Muertos, ¿no? Se hace el altar y donde ellas van ofrendando diferentes cosas. Y al año siguiente volvió a repetirse el ciclo, regresamos otra vez en Día de Muertos ya a presentar la película, montamos un altar de muertos. Entonces es un poco también como mirar el cine como un ritual, ¿no? Como una forma de depositar ahí o exorcizar también nuestros miedos, nuestra rabia, nuestra incomodidad frente a la situación que se estaba viviendo. Y bueno, pues fue regresar a la comunidad como en este ciclo ritual y compartir con la gente pues la película, que también para ellos era la primera película hablada en su propia lengua, ¿no? Y un poco pues aplacar ese sentimiento que había de, bueno, ¿qué van a...? Porque nos decían, no, la gente piensa que van a ustedes enseñar el féretro, sangre, que va a haber periodicazos, ¿no? Que van a señalar al culpable. Entonces la gente estaba como muy sorprendida porque encontraron otras cosas que creían que no iban a ver, ¿no? Entonces fue como dar pie a una conversación muy rica con la comunidad. Y pues como dice Josué, pues Jessie se volvió ahora como una consultora a la que van muchas mujeres a pedirle apoyo, ¿no? De si vivo violencia, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde debo acudir? ¿Cómo son los juicios? ¿No? Que también eso es todo un tema que si no hablas español pues se vuelve más complejo acceder a la justicia. Entonces el caso de ellas pues fue exitoso porque también obtuvieron apoyo de una abogada de la comunidad, que es Kenia Hernández, que está encarcelada actualmente injustamente por ser defensora de derechos humanos. Y también pues aprovechamos para hacer este recuerdo de que ella sigue presa y que gracias a ella las asesoró para que pudieran desde el primer momento, desde que ocurrió el asesinato, pues ellas supieran qué hacer, cómo no invadir la escena del crimen, cómo tomar registro, evidencia, cómo hacer la denuncia. Entonces gracias a eso yo creo que este es el primer caso en la comunidad
donde se obtiene pues medianamente, porque 40 años de prisión no le harán jamás justicia a la muerte de Silvia, pero digamos que al menos se logró algo, cosa que cuando hicimos la secuencia del Panteón, pues nos decían, mira, esa que está ahí fue de una niña que asesinaron, mira, esa que está ahí es de otra chava que la violaron, esta, ¿no? Entonces era como que, perdón, o sea, es impresionante que esto es tan común, tan habitual, ¿no? En lugares como Xochitlahuaca, y nos parecía fundamental que, pues, que esto resonara, que al menos levantara las voces y que hiciera ruido, ¿no? Mucho ruido, en particular en las comunidades. Entonces, bueno, se ha llevado a otras comunidades, ¿no? Yesenia, los compañeros Obed y Cheli, que son también compas de la comunidad, que estuvieron activamente apoyando en el documental, en el registro sonoro, en la foto fija, pues también han llevado la película a los espacios donde ellos consideran que es importante que se conozca el caso. El año pasado nos las pidió la Fiscalía, Asuntos de Género, entonces también eso fue muy importante, que estuviera pues la fiscal, que lo vieran y tuviéramos un conversatorio con ellos. Entonces creo que las películas pues tienen una capacidad de incidencia en estos espacios, al menos para movilizar la escucha, ¿no? Al menos para movilizar la palabra y para pues resonar de lo complejo que es llevar jurídicamente un caso en una comunidad indígena. Y bueno, ya como cerrando los primeros años de muestra de la película, volvimos a la comunidad con los premios que hemos ganado en la película. Casi todos son pues estatuillas o como un diploma. Los pocos premios económicos que hemos recibido, decidimos que se los íbamos a entregar a los hijos de Silvia. Entonces, bueno, los pocos premios económicos que hemos recibido pues han servido para comprar útiles, uniformes, cosas que necesitan sus hijos, y pues los premios los llevamos allá y se hizo una convivencia, reflexionamos colectivamente sobre la película, y actualmente estamos escribiendo un libro también colectivo sobre pues el impacto que ha tenido la película a lo largo de las muestras, y cómo para ellas ha cambiado pues, su vida a partir de dar a conocer esta historia. Va a ser un libro interactivo, va a tener paisaje sonoro, ilustraciones que está haciendo una compañera. En fin, la idea es seguir trabajando con estas compañeras. Bueno, también a partir de la película, la nueva cooperativa que se llama justamente Flores de la Llanura, y bueno, pues les mostramos la... Bueno, sí, pero para contextualizar un poco, bueno, una arpillera, para quienes no sepan, es un pedazo de tela que, bueno, lo nombraron así las mujeres en Chile cuando empezaron con este movimiento de tejidos para hablar de la dictadura en Chile, y se llaman arpilleras porque le llaman arpillera a la tela como al yute, que eran los costales donde se guardaba la papa, el arroz, el azúcar, que en la época pues no había materiales para bordar, entonces incluso con la ropa de los desaparecidos la utilizaban como telas para coser y denunciar las historias de violencia que se vivían en la época. Entonces al movimiento se le conoce como arpilleristas y se llama arpillera pues por el material. Entonces ellas se apropiaron del término y dicen, bueno, nosotras también queremos hacer nuestra primera arpillera con el lenguaje que en Xochitlahuaca ocupamos, que es el telar de cintura. Y un poco la reflexión era... y que lo que me parece muy interesante es cómo pasamos intertextualmente, ¿no? Empezamos con un acercamiento al textil, el textil se convierte en película y en la película devuelve y regresa a convertirse en un textil, ¿no? Entonces ahí en la arpillera pues también tenemos la pantalla de cine y tenemos el panteón y tenemos la ofrenda, ¿no? Como los momentos más significativos, y ya incluso pues unas reflexiones ya muy contemporáneas de Silvia Federici sobre el feminismo, ¿no? Entonces, bueno, pues es como una conversación multicultural lo que aquí se plantea. Entonces les trajimos la arpillera para que la vean.
que esta arpillera pues acompañe la película, ¿no? Donde se ha proyectado, pues es como, porque fue hecha en colectivo, porque fue como rezada, fue llorada, fue pues planificada, con la intención de que quien viera pues este textil, quien vea la película, pues justamente pues conmueva, ¿no? Y se lleven un pedacito de esta reflexión y de la dignidad tan impactante que estas mujeres nos transmiten, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí para que ahorita si quieren acercarse y verla. Y pues bueno, nos encantaría también saber su opinión, si hay algo que quieran preguntar, saber, comentar, no sé, estamos aquí abiertos. Muchas gracias. Sí, me parece primordial como entender todo el proceso para llegar al corto. Y bueno, yo había escuchado mucho la premiación y no había tenido la oportunidad de verlo. Y ahorita que lo vi me parece sumamente, bueno, es muy íntimo y es muy mágico en los aspectos de estos espacios de intimidad donde nos movemos nosotras, quienes nos adjudicamos mujeres y otras más. Entonces me parece muy importante, tiene mucho valor para ese acercamiento sensible de esos espacios, pero entiendo que es una complejidad de talleres, desde tus estudios de maestría, toda esta parte de cómo se involucra la antropología visual. Y la duda que tengo, bueno, los felicito y ahí está todo el soporte porque es muy auténtico. Tengo la duda en como cuando estás investigando y estás trabajando con las mujeres y a veces también está tu historia adentro, ya llegar a este nivel de profundidad con el guión, es decir, esas escenas las construyeron juntas, cómo armaron esa narrativa que correspondería ya como a un guión, y si ellas lo ensayaron, lo actuaron, lo vivieron, en esa parte técnica, ¿no? Porque además no es una lengua soque y no. Amuzga, sí, cierto, está en el crédito, Amuzga, y entonces también está esa complejidad. Por eso me parece pues muy denso y muy bonito. Gracias. Bueno, pues para contarte de cómo hicimos el guión, pues se pensó como secuencias, ¿no? Se pensaba, por ejemplo, lo de la luna, ¿no? Que iba a haber luna llena, entonces esa era una historia que nos habían contado de que las mujeres antes limpiaban el algodón a la luz de la luna porque no había electricidad y entonces aprovechaban esos momentos para contar historias, ¿no? Entonces se sentaban alrededor de, pues, no sé, de la comida, lo que fuera, y se ponían a limpiar el algodón y contar historias. Entonces eso era algo que queríamos recrear. Entonces decíamos, bueno, ¿qué día es luna llena? ¿No? ¿Qué se va a contar mientras está la luna llena? Entonces más o menos decíamos, bueno, luna llena, y con Yesenia y su mamá, doña Divina, pues más o menos decíamos, bueno, vamos a hablar sobre, bueno, fue muy largo porque aparte fue la primera secuencia que grabamos, o sea, llegamos ese día porque aparte se nos descompuso la camioneta, en fin, ¿no? Llegamos tardísimo y llegamos y fue así como en caliente de, bueno, ya está la luna, platican sobre, o sea, como que Yesenia era la conductora de la conversación. Yo le decía, bueno, tú platica con tu mamá sobre la violencia que vivía tu mamá cuando tu papá se emborrachaba. Entonces, para llegar a eso, pues primero hablan que si el pueblo, que si la noche, que si... Entonces, así larguísimo, hasta que pues Yesenia empieza a preguntarle a su mamá, ¿no? De, bueno, mi papá, ¿qué onda? ¿Cómo te separaste de él? Se emborrachaba, ¿no? Entonces empiezan ya a tener como una conversación más íntima. Pero nosotros, pues nada más lanzábamos como, tú habla de este tema, pero pues no entendemos nada, adelante, ¿no? Y eso ayudó también porque como ellas sabían que no entendíamos, pues como que hablaban con más soltura, ¿no? Entonces hablaban como más íntimo. Al principio como que era confuso porque como Divina como que nos quería hablar a nosotros que estábamos atrás de la cámara en lugar de hablarle a Yesenia. Entonces era explicarle como no le hables a la cámara, imagínate que no estamos, tú háblale a tu hija. Ah, ok, entonces ya era como, bueno, otra vez. Luego, por ejemplo, la secuencia de la ofrenda.
pues iba a ser Día de Muertos, plena pandemia, no se podían reunir, nada más iba a ser algo muy íntimo, entonces la indicación fue como construyamos el altar como normalmente lo hacen y ahora cada quien va a ofrendar algo que le quiera decir a Silvia, ¿no? También era libre, o sea, esta es la acción, pero pues hagan lo que ustedes les nazca, ¿no? Con Jessie era como, recuperemos la metáfora del hilo, cuando puedas trae el hilo al relato, pero pues es libre. Entonces eso fue muy bonito, también fue muy catártico, porque fue la primera vez que se llora como colectivamente la muerte de Silvia, y nosotros pues llorando también atrás de las cámaras, o sea, sin entender, pero al mismo tiempo entendiéndolo todo. Y esa fue para mí la secuencia más fuerte de trabajar, pero también la más sanadora, la más, no sé, como sincera. Lo mismo en el panteón, ¿no? Era como, llévale las flores a Silvia, pero pues que pase lo que tenga que pasar. No había más indicación más que adelante, o sea, esto tiene que pasar, pero vívanlo como quieran vivirlo. Y lo que ellas le hablan en el panteón, pues tampoco fue planeado, fue algo que nació en ese momento. Lo mismo la radio, ¿no? En la radio Jessie dijo, voy a armar un programa de radio para hablar sobre el feminicidio. Entonces fue como, tú prepara el programa de radio, lo que tú quieras decir y nosotros nada más lo vamos a documentar, ¿no? Entonces Jessie se armó el guión del programa, lo hizo de verdad, se grabó un programa de radio y nosotros lo documentamos. ¿Qué más? Pues también fue un proceso pues interesante. Bueno, lo que dice Mariana es que habían temas para ciertas secuencias, grabábamos durante todo el día y en las noches era cuando teníamos un ratito que nos juntábamos con Yesenia, le poníamos los clips de video que habíamos grabado, porque nosotros no habíamos entendido absolutamente nada. Ahora ya tenemos unas técnicas cuando grabamos en otras lenguas, y ya tenemos una técnica de poder estar reescuchando una traducción simultánea, pero en ese entonces poníamos el clip en la noche, ya todos cansados, le poníamos play y Yesenia iba grabando el audio, la traducción simultánea, corridita, ¿no? Cosas que se le iban y todo, y así íbamos guardando. Entonces en el momento de la edición del documental sincronizábamos la imagen, el sonido y la traducción, para que al momento de traducir tener una idea más o menos de cuál era el tema. Después de hacer esa edición primera, nos juntábamos con Jessie por medio del Zoom y de repente le poníamos, a ver Jessie, dinos cómo está la traducción aquí. Ah, no, aquí le falta tal palabra, y ya le estirábamos al clip. Ah, ahí está la palabra, y no dice eso, dice tal cosa. Ah, órale. Entonces, a la vez íbamos un poco también descubriendo más hilos de la peli, ¿no? También, bueno, la película fue... Mariana y yo, pues a pesar de que trabajamos realizando cine, no nos movemos como normalmente se mueven los cineastas, que es con un aparato así gigante de llegar con luces y mucha gente. Más bien nosotros dos, una fotógrafa, un asistente general y dos compañeros también de la comunidad, que fue muy importante también que ellos estuvieran. Entonces los rodajes eran pues muy íntimos, pasábamos desapercibidos en el espacio, ¿no? También porque pues, teníamos 10 años de conocer a todos, ¿no? Entonces, por eso también podía ser algo así muy, muy verdadero, ¿no? Sin estar intimidando ahí con una cámara. Estábamos ahí como si ni existiéramos, ¿no? Entonces fue como muy bonito todo el proceso, ¿no? de la grabación, ¿no? También pasó algo ahorita que me estaba diciendo Mariana, lo de que empezaron a hablar durante la luna sobre el papá de Jessie, que desde hace muchos años se fue y desapareció, y Divina, la mamá de Jessie, fue la que sacó adelante a sus hijos, ¿no? De repente, últimamente, reapareció el señor, ¿no? Bueno, en realidad hasta grabamos una secuencia con él que nunca la usamos, pero reapareció porque pues ya está grande y como que andaba buscando la manera de volver a integrarse a la familia y todo. Y en esos días que andaba yendo ahí a la casa, estábamos nosotros y le pusimos la película, ¿no? Entonces vio la película y desapareció otra vez. O sea, le hicimos un paro a Divina, ¿no? Porque Divina tampoco es que lo quisiera a través de regreso. Entonces de repente vio la película y se fue. O sea, volvió como en meses. Ya no volvió, ¿no? Y ya creo que ya no intentó volver a ser la pareja de Divina otra vez, ¿no? Entonces, bueno, detallitos, anécdotas así
de ese tipo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si tienen ganas, por ahí tienen ganas. ¿Tú tienes ganas de una pregunta? No. ¿Qué pasa con los abusos de Guerrero de Oaxaca? ¿Hay interseccionalidad? Pues son otra onda, o sea, los amuzgos de Oaxaca no, o sea, no tienen vínculo ni relación con los de Guerrero, incluso la lengua es diferente, o sea, es otra variante, pero no hay como mucho vínculo entre ellos, pues, si esa es la pregunta. Si se ha visto en Oaxaca, pues en Oaxaca sí, pero no sé si ha llegado particularmente, por ejemplo, a las comunidades amuzgas de Oaxaca. No hemos llegado hasta allá, no, o sea, sí he estado en Oaxaca en algunos festivales, pero particularmente en la zona musga no hemos ido, pues, ¿no? Todavía no hemos explorado esos territorios. Nosotros nos hemos quedado solo en la localidad de Guerrero, pero pues no sabemos si han llegado por allá. A menos no por nuestra parte, ¿no? Bueno, pues primero felicitarles. Creo que ahora que lo estaba narrando, ya después de que lo ves y cuando narras como todos los resultados, pues te das cuenta, o al menos de el objetivo de esta jornada, que justo era abordar temas de género, equidad e inclusión. Pues te das cuenta como de toda la interseccionalidad, ¿no?, que hay y que están viviendo las mujeres en esos contextos, y que como pareciera que que están tan alejados de nosotras, ¿no? Porque escuchamos pues de los pienso, ¿no?, de los feminicidios en Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, en Ecatepec, y lo pensamos ya muy lejos, ¿no? Y ya así de cómo ya tenemos como un tema de decir, ay, cómo sufren las mujeres de la periferia, ¿no? Pero no nos adentramos como a estos contextos que traen todavía más capas de discriminación. Y menciono lo de la jornada porque pensaba mucho en el tema de la salud mental y el impacto que tiene, ¿no?, en la salud mental lo que están viviendo, pero también como ustedes terminan siendo tejedores que van como aliviando un poco las almas y las memorias, ¿no?, y van resignificando y construyendo memorias alrededor de algo que de algo que es catastrófico, ¿no? Y algo que a veces ni siquiera se puede nombrar, pero pues justo ya cuando lo ves dices, pues ahí está, ¿no?, todo lo que va desatando. Y pues con eso a mí me gustaría preguntarles, pues si de alguna manera todo este trabajo que han hecho de acupuntura social, después de que llegan con los premios a presentar los documentales, han pensado poderlo incluir como en algún tema de una política social, o en algún tema de que la comunidad lo pueda llevar para decir, esta es la realidad, cómo lo vamos a solucionar, ¿no?, más allá de lo que implica el trabajo de antropología, el trabajo de investigación, que es muy importante, ¿no? Pero pienso que es material que te da paso para hacer un diagnóstico, ¿no?, de qué está pasando y cómo es que están afectando en los estados de ánimo y en el modo de vivir, ¿no?, de una comunidad. Entonces no sé si por ahí, desde el tema de la aplicación de la antropología en las políticas públicas, has pensado en algo. Pues yo creo que, bueno, se pueden pensar muchas cosas. Yo creo que la película por sí misma ya ha hecho muchas cosas, ¿no? Simplemente te digo, llegar a la Comisión de Derechos Humanos, llegar con los fiscales, o sea, ha estado en lugares donde, pues sí, se puede desde ese lugar como ejercer distintas políticas públicas que le competen, pues, a quienes están en esos lugares de poder. Digamos que nosotros, pues como cineastas, como músico, como antropóloga, como tejedora, pues nuestro vínculo es con ellas, ¿no? O sea, como que mi interés principal, más que, o sea, siento que lo de las políticas públicas es importante, y creo que ha llegado o está haciendo algo, ¿no? Por ejemplo, a partir de la función de la Fiscalía, pues también se está tocando el tema de Kenny Hernández, que es la abogada que está presa, ¿no? Entonces es una concatenación de eventos que una película puede detonar en otras esferas.
no, quizá no es de tanto mi interés dar la batalla en ese sentido como de dar todo mi esfuerzo, porque prefiero seguir con ellas trabajando en lo que sigue, ¿no? Digamos, en lo que nos surge, que en este caso es el libro, que el libro también será otro portal para llegar a otros espacios, otros lugares, para seguir hablando de lo que dices, ¿no? La salud mental, para hablar de nuestras emociones, para ver cómo esto incide en la comunidad misma, cómo lo recibe, qué es lo que se dice, qué es lo que se expone al público, cómo quieren ellos que se vea su comunidad, cómo quieren ellas que se vean en otros lugares. Y finalmente, por ejemplo, la película también ha sido la oportunidad de que ellas viajen, ¿no? O sea, Yesenia se fue hace creo que año y medio a Holanda, la invitaron también a presentar la película, ellas están viajando, dando talleres, llevando su palabra, ¿no? O sea, como que también el hecho de que ellas puedan ahora viajar a otros países, a otros lugares y llevarse la película con ellas, pues también es otra forma de modificar y cambiar sus vidas y la perspectiva de muchas cosas, conocerse con otros colectivos, con otras mujeres. Por ejemplo, la mamá de Lesbi, que también ha estado como muy cerca jalando la película, y estar en contacto con familiares de otras víctimas de feminicidio, pues también las fortalece, aprenden de sus experiencias, y para mí esa es como la forma como antropóloga y como creadora, pues de la forma en la que a mí me gustaría como seguir vinculada, y siento que lo demás es importante, pero creo que la película lo hace solo, ¿no? O sea, se ha colado en estos lugares institucionales y va abriendo esas grietas del sistema donde se cuela y donde se pueden proponer cosas pues más puntuales, ¿no? Pero pues creo que es como una consecuencia, ¿no? Pues del trabajo hecho, pues yo siento como respetuoso, amoroso, sincero, ¿no? Como realmente esperando, incluso, ¿no? Traer la arpillera, que fue hecha como con tantas horas, ¿no? Y con tantas lágrimas, y saber que aquí está puesto algo con tanto valor y con tanto compromiso, pues yo creo que a veces los hilos se mueven solos, ¿no? Sin que tengamos que incluso hacer una gran batalla, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Pues ustedes ya llevan mucho tiempo trabajando en esta comunidad y pues comentabas, ¿no? Que cuando llegaste al panteón pues había también otras víctimas, ¿no? Y también mujeres jóvenes, y en el altar vemos que Silvia es la única joven, ¿no? Todas las demás hablan de abuelas. Entonces la película supongo que llegó también a transformar como toda esta concepción de pues el duelo hacia las demás, ¿no? Porque bueno, es lo que me hizo reflexionar, porque no sabían cómo nombrarlo, incluso no hay una palabra en traducción, ¿no? Es algo occidental que llega a esta comunidad. ¿Cómo llega ese concepto de feminicidio y cómo han visto que se han transformado en la comunidad? Comentabas que la abogada Kenia pues sí también ha hecho un gran trabajo en cómo se manejan estos casos. Aparte de pues, eso de lo jurídico y la artillera, ¿qué otras cosas han visto que se transforme la forma de ver estas pues, violencias, ¿no? Porque al final de cuentas siempre ha habido violencias, pero creo que, o no sé, que a partir de que pasa lo de Silvia es que hay un cambio radical, no sé si me voy a explicar. Pues yo creo que los cambios radicales es muy difícil que ocurran, ¿no? Así como que un día hay una película y el día siguiente amanecemos y todo cambia, pues no es así, ojalá. Pero yo creo que son los detalles, la sutilidad de incluso, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Los hombres, los chavos que están reflexionando sobre cómo se vinculan afectivamente con sus compañeras, ¿no? La reflexión de ella que dice, bueno, ¿para qué queremos compañeros? ¿Qué aspiramos de un compañero? El preguntarse simplemente, ¿me quiero casar realmente? ¿De qué voy a vivir? ¿Puedo ser autosuficiente? Antes, por ejemplo, pues las mujeres era súper mal visto y estaba prohibido que salieran de sus comunidades a vender sus prendas, ¿no? O sea, ya deja tú a viajar a presentar una película, a vender lo que ellas tejen, ¿no? Que es como un medio de subsistencia. Normalmente las mujeres tejían en sus casas
y los hombres eran los que salían a vender lo que la mujer tejía, ¿no? Y ahora el hecho de que, por ejemplo, se organicen en cooperativas, entonces ya las mujeres hacen como un frente común de decir, nuestro trabajo vale tanto y de aquí no nos vamos a bajar, ¿no? O sea, si otras van a regatear o si otras quieren dar más barato, pues es su rollo, pero nosotras como cooperativa somos esto y vendemos así, y además nos organizamos para hacer un fondo común, y cuando una compañera tiene un problema, una enfermedad, necesita dinero, ese fondo común se lo damos a ella, ¿no? Y ella luego con trabajo lo regresará, y si otra compañera necesita, vamos y le ayudamos. O sea, como que se vuelven espacios de cooperatividad, no solamente en lo textil, sino en la vida, ¿no? En lo cotidiano. Entonces creo que esos momentos para las mujeres en una comunidad donde obviamente les ha costado mucho más trabajo llegar a donde están, por ser mujeres simplemente, creo que eso ya habla de un cambio tanto en ellas, ¿no? En su forma de enfrentar o hacer frente a los procesos violentos, represivos, de que no pueden, de que no sirven para nada, ¿no? De cambiar y mudar ese pensamiento, hasta los compañeros que digan, órale, pues sí, tienes todo el derecho de salir a vender, de salir a viajar, de proyectar la película, ¿no? Como que están modificándose inevitablemente esas relaciones en lo cotidiano, ¿no? Si logramos contar historias como con ese sentimiento humano que nos toca, como les decía José, en Egipto o en China o en la India, como en Xochitlahuaca, pues yo creo que logramos un objetivo que es movilizar, ¿no? Para mí el cine es no solo las imágenes que se mueven, sino las que te conmueven y las que te hacen organizarte para algo, ¿no? Entonces el cine que a mí me gusta, pues ese es el que te muestra esa intimidad, el que te muestra, que es la antropología misma, ¿no? Es mostrar lo que un texto etnográfico, clásico, tradicional jamás te va a mostrar, la sutilidad de lo cotidiano, la forma de hablar, el lenguaje, la poesía, la música, los sonidos, toda la experiencia que te envuelve el trabajo de campo, que normalmente cuando tratas de traducirlo a una escritura, a menos que sea una escritura más alternativa, ¿no? Que tenga otra premisa, pues creo que difícilmente un texto te puede contagiar de la manera que lo hace el cine. Y no porque sea cine deja de ser antropológico o etnográfico, ni deja de ser riguroso en su metodología, en su quehacer, sino simplemente es otra forma de contar, de narrar, ¿no? O de generar un vínculo con esa realidad, yo siento. Hola, yo soy Mitzi Segura, yo vengo de Naucalpan y pues he seguido su trabajo desde Se va la vida, compañera. Y este trabajo, quiero decirles que es muy esperanzador, más que una pregunta, es como este comentario. Es muy fuerte ver cómo muchos fenómenos, en este caso particular el tema de feminicidios, pues nos atraviesa, ¿no? En todo el país, de maneras muy diferentes, pero al final sigue siendo el mismo hilo de violencia. Yo les digo, soy de Naucalpan, una de los 100 municipios con mayor incidencia de feminicidio de todo el país. Actualmente somos el 41, y además vengo de la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad de todo el país. Y justo lo que decía la compañera, el tema de las periferias que ya se han empezado a tocar, ¿no? De cómo es que vivimos estas situaciones, pues su trabajo es muy esperanzador, porque justo ahorita estamos, nosotras compañeras de Naucalpan que nos estamos organizando, estamos trabajando un proyecto de un fotolibro colaborativo que dé cuenta de las historias de vida de las mujeres que han vivido situaciones de violencia, ¿no? Y pues hemos como explorado diferentes posibilidades y llegamos a la conclusión de que queríamos un fotolibro por muchas razones, pero investigando como trabajos de otras compañeras y compañeros, justo quiero mencionarles que ha sido muy esperanzador saber justo que hay otras narrativas, otras posibilidades que nos acerquen y que podamos contar, ¿no? De manera que también creo que es súper importante el tema de lo colaborativo, el tema de lo comunal. O sea, tener como bien consciente esa parte a nosotras pues nos brinda como mucha esperanza para, uno, nuestro proyecto, y dos, saber que sigue existiendo, ¿no? Pues gente comprometida, pero personas pues que siguen mostrando esta otra posibilidad de narrativa. Es muy esperanzador. Muchas gracias. Bueno, yo también, como durante su trabajo, ¿no? Como la etnografía, ¿no? La pueden, pues, pasar como a otro nivel, ¿no? O sea,
pasar justo a lo que mencionabas hace rato de poder transmitir, ¿no? Esas sensaciones, esas expresiones, emociones, ¿no? Cómo pues pasa, ¿no? El trabajo de campo a otra narrativa, que era justo lo que decía. Y yo les quisiera preguntar, ¿no? Como en estas, pues ya no tan nuevas antropologías, ¿no? Porque en realidad ya tienen pues algo de tiempo, pero ¿a qué retos se enfrentan, ¿no? Pues de pronto en la línea no es como tan común, ¿no? Hablar de la pues, sí, antropología audiovisual, ¿no? Institucionalmente, ¿a qué retos se enfrentan ustedes para posicionar, ¿no? Estas nuevas narrativas con productos pues más diversificados, ¿no? A diferencia de un solo texto. Pues yo creo que la principal reto es pues el presupuestal porque no hay presupuesto obviamente para hacer, por ejemplo, una película como Flores de la Llanura, ¿no? Esta la hicimos con un fondo de IMCINE, otros los hacemos con nuestros recursos propios, la mayoría, ¿no? O sea, que con nuestra cámara, con lo que tenemos. Telares Sonoros, que fue hecho en el 2014, fue con así una camarita de estas reflex que tenía un modo de grabación de, no sé, 10 minutos y se apagaba, con lo que teníamos, ¿no? O sea, que también ese es un reto, pero a la vez también eso es como importante recalcar que no importa, no necesitas tener los grandes equipos, ni el gran equipo técnico, ¿no? O sea, con poco puedes hacer mucho, pero también es decoroso y deseable poderle pagar y dignificar el trabajo de la gente que está en el equipo, ¿no? O sea, si quieres una calidad de fotografía, de sonido, si quieres que tu película se vea en festivales, muestras, que esté subtitulada a varios idiomas, pues todo eso cuesta, ¿no? Y todo eso pues lo tenemos que costear nosotros, ¿no? Entonces, como investigadores, pues en el INA desafortunadamente no podemos pedir un presupuesto así para todo el proceso, ¿no? A lo mejor podemos pedir viáticos para ir 7 días, porque solo podemos ir 7 días a hacer trabajo de campo, ¿no? Entonces eso es pues difícil, ¿no? ¿Cómo en 7 días vas a hacer una película? Pues es imposible, ¿no? Necesitas más tiempo. Entonces esos retos y pues que se les dé el mismo valor tanto curricular como en su difusión, ¿no? Porque a veces, o sea, creo que nos empezaron a pelar después del premio Ariel, ¿no? Ahí sí ya te voltean a ver, pero antes de eso es como si no existieras, ¿no? Entonces esos son los retos, como que se valore pues el trabajo, que no necesariamente es una publicación, ¿no? Que publicar está muy bien, ¿no? Y es perfecto, y también las publicaciones llevan mucho tiempo y a veces el proceso tarda más y ya estás en la tercera investigación y todavía no se publica la primera, ¿no? Entonces también te toca buscar otras salidas para publicar. Entonces son como trabas a lo mejor burocráticas, ¿no? Institucionales, que en lugar de fortalecer, pues más bien te desgastan, ¿no? Como la parte, pues eso, ¿no? Como de tener que justificar por qué vas más de 7 días de campo, justificar que por qué el proveedor de la impresión, o sea, cosas así que desgastan, que al final pues yo siempre he preferido, bueno, prefiero no pedir dinero, ¿no? Prefiero buscar, o hago un fondeo como las tejedoras, ¿no? O hago unas bolsitas y las vendo, y con eso, o sea, las exposiciones pues las hemos gestionado 100% autogestión, ¿no? Haciendo rifas, las bolsitas para vender, pidiendo prestado los espacios, amigos así de, tienes una cortadora de carpintería, ayúdanos a hacer la mesita, pidiendo prestado, o sea, todo ha sido autogestivo, ¿no? Y tiene su magia, pues también las cosas salen muy bien cuando uno se organiza para hacerlo, pero no estaría mal tener un poquito más de apoyo para hacerlo. Sí, yo creo que, nuestras películas normalmente las hacemos pues en realidad con muy poco, ¿no? O sea, no le tiramos a llevar el gran equipo, la gran cámara y eso. Por ejemplo, Flores de la Llanura en realidad es grabada con una cámara Sony de foto, en realidad no es ni siquiera de video o de cine, ¿no? O sea, sí le pusimos un lente pues como especial, como con textura cinematográfica, y es grabada con una grabadora de sonido de 5,000 pesos, o sea, no es que lleves la grabadora, la gran grabadora. Y también, o sea, tanto la producción, la grabación de la película, que fue hecha con lo mínimo, y la postproducción, que en realidad fue editada en nuestra casa, fue hecha la música en nuestra casa, fue todo grabado en nuestra casa, o sea,
todo fue realizado ahí, no fuimos a ningún estudio churubusco ni a hacer nada que ver, ¿no? Y a mí creo que lo que siento que a Mariana y a mí nos funciona mucho es eso, o sea, hacerlo sin tanta gente, sin involucrar a tanto, ¿no? Creo que de repente cuando pensamos hacer Se va la vida compañera o Flores de la Llanura, pues las pensamos ahí entre los dos, empezamos a pensar qué nos imaginamos, y muchas veces, algo que me gusta hacer con Mariana es que muchas veces pensamos antes desde el sonido, ni siquiera desde la imagen. Pensamos a qué nos va a sonar, qué queremos grabar, ¿no? Y entonces de ahí nos vamos alucinando. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de Flores de la Llanura fue una película pues, es completamente casera, ¿no? Hecha ahí en la computadora con lo mínimo. Y cuando fue el del premio Ariel, pues a mí me sorprendió que en realidad estamos compitiendo con películas que estaban realmente apoyadas por la industria cinematográfica, o sea, películas hechas, postproducidas en los estudios Churubusco y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que para hacer algo que tenga pues, corazón, pues justamente es eso, ponerle ganitas y ponerle buena onda, y eso es básico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y igual que Se va la vida compañera, también fue una película hecha muy de corazón, fue una película que sí nos apoyó el Doc TV, que era un programa latinoamericano que para mí se me hace como bastante importante, porque esa película ha circulado mucho por las televisoras culturales de América Latina. Para nosotros es importante que las películas rolen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Flores de la Llanura, pues estamos ya de alguna manera cerrando el ciclo de festivales, ¿no? Que hay que como que dejar que se vaya por ahí la película y que la premien y que dan por todos lados. Pero lo que queremos también ahora es que la película role, o sea, ya pronto la liberaremos a las redes, ¿no? Y que la gente que quiera presentarla donde quiera, toda la libertad, ¿no? Justamente lo que queremos es que sea vista la película. Entonces, bueno, básicamente nos gusta eso, hacer las cosas de la manera más sencilla, sin ser para nada con equipos ostentosos ni apantallantes, sino todo lo contrario. Y que se vean, ¿no? Que se vean nuestras películas y que se conozcan las historias de las que hablamos, ¿no? Y bueno, tenemos una página que se llama urdimbreaudiovisual.mx, que es donde pueden ver pues todos nuestros trabajos, tanto documentales como conciertos, como podcast, como varias cosas que tenemos. Es así, urdimbreaudiovisual.mx, ahí pueden encontrar pues nuestros trabajos. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, bueno, mencionaron algo sobre la tesis como papel, ¿no? Y pero lo que yo siento con ustedes es un desenvolvimiento del papel o una utilización de las categorías de análisis, digamos, para convertirlas en un medio quizá mejor o con una mayor proyección, y eso me sugiere un poco las generaciones, es decir, ustedes están vibrando, digamos, con un movimiento social muy importante, que es el feminismo en general, pero también en la problemática social que está, digamos, moviendo a las mujeres para construir digamos, desde la defensa, pero también la posibilidad de una nueva sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece interesante, o sea, no se despegan, digamos, de la antropología como disciplina, siento yo, sino que la llevan más allá, la ponen al servicio de un movimiento social, y eso me parece muy interesante, ¿no? Como un poco, quizá evolutivamente, como la generación que tiene estos medios técnicos que quizá como mi generación no teníamos, o quizá la imaginábamos, o quizá simplemente nos planteamos regresar nuestros trabajos a la comunidad y decir,
a ver si se entabla un diálogo o qué tanto años después sigue rodando por ahí esa información, ¿no? Y bueno, en este caso tiene impactos tanto locales como globales, ¿no? Y eso me parece como bien interesante, como ese desenvolvimiento de sus prácticas, digamos, que podríamos decir antropológicas, ¿no? O sea, desde nuestra perspectiva como disciplina, como ganas de transformar, cómo conectamos teoría con práctica, ¿no? Todas esas cosas pues me parecen maravillosas en su trabajo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, también por estar aquí ustedes todos presentes, y pues cualquier cosa, pues ahí estamos si quieren mostrar en algún lugar la película, nada más es de escribirnos y les pasamos un link para que lo puedan mostrar. Pues muchas gracias también por invitarnos, y pues pueden también seguir las redes de la página. Flores de la Llanura también tiene su página, y las tejedoras, si quieren conocer su trabajo, pueden seguirlas como Tejedoras Flores de la Llanura, y ahí pueden también ver pues sus trabajos textiles, los talleres que dan y demás. Y bueno, a nombre de ellas también agradecerles que también siempre están muy enteradas de las funciones que hacemos, aunque a veces ellas no puedan venir o estar acá, pues les mandan también un saludo. Muchas gracias.